Hola, hoy vamos de lleno con un tema que es absolutamente crucial, sobre todo para quienes se están preparando para los exámenes de admisión. Hablamos del Inca Garcilaso de la Vega y su obra monumental, Los Comentarios Reales. Este es un tema que aparece siempre, así que vamos a desmenuzarlo para que no quede ni una sola duda. A ver, nuestra ruta de hoy tiene 4 paradas clave. Primero, el contexto histórico. Luego, nos metemos con el género, la crónica. Después, la vida del autor. Y cerramos con broche de oro analizando su gran obra. ¡Vamos a darle! Bueno, empecemos por el principio, el contexto. Para entender a Garcilaso, es fundamental saber qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Piénsenlo así, es como querer entender un edificio sin conocer sus cimientos. Imposible, ¿verdad? Pues aquí, los cimientos son la historia. La literatura peruana se suele dividir en 3 grandes etapas. Tenemos la prehispánica, o sea, todo lo que existía antes de los españoles, luego la colonial, que arranca con la conquista en 1532, y finalmente la republicana. Garcilaso, nuestro protagonista, nace y escribe justo en el corazón de la era colonial, en medio de ese choque cultural tremendo. Y ojo que la era colonial no fue un bloque monolítico, estuvo muy influenciada por las corrientes artísticas de Europa. Primero llegó el Renacimiento, luego el Barroco y después el Neoclasicismo. Garcilaso y sus crónicas se enmarcan de lleno en el Renacimiento, esa época de redescubrimiento, de volver a los clásicos, pero también de describir un mundo completamente nuevo. Segunda parada. Hablemos del género literario, la crónica. Este era, por así decirlo, el formato de moda, el medio que usaron los primeros escritores para contar lo que estaban viviendo durante la conquista. Entonces, ¿qué es una crónica? Imaginen a un reportero de hoy, pero en el siglo XVI. Es básicamente eso, una narración que quiere contar la historia, pero no desde la distancia, sino desde el punto de vista de alguien que lo vio con sus propios ojos, o que habló con la gente que estuvo ahí. ¿Tiene una intención histórica? Sí, pero es muy, muy personal. Y esto nos lleva a sus características, que son fascinantes. Una crónica no es un libro de historia como los de ahora. Para nada. Es un relato directo, a veces súper apasionado. Se nota a leguas la personalidad de quien escribe. Además, es una ventana a esa nueva realidad. Describen animales, plantas y culturas nunca antes vistas por los europeos. Y un punto clave, carece de una visión crítica y objetiva. Es historia, sí, pero contada con el corazón. Perfecto, ya tenemos el cuándo y el cómo. Ahora vamos a conocer al quién, al mismísimo Inca Garcilaso de la Vega. Se le conoce como el primer peruano, y no es para menos. Él, en su propia persona, fue un puente viviente entre 2 civilizaciones que chocaron. Para entender a Garcilaso, hay que entender su sangre. Por un lado, su madre, Isabel Chimpuoclo, era de la realeza inca, nieta de un emperador. Por el otro, su padre era un capitán español, un conquistador. Él es literalmente el primer gran mestizo, no solo biológico sino cultural, del Perú. Tenía en sus venas la sangre de los vencidos y la de los vencedores. Su vida es casi una novela. Primero, nace en Cusco y se cría escuchando las historias de sus parientes incas en quechua y las hazañas de su padre en español. A los 20 años, se va a España a reclamar la herencia paterna. Pero ¿qué sucede? La corona española se la niega. Y ese rechazo, esa herida, se convierte en el motor de su vida. A partir de ahí se dedica en cuerpo y alma a escribir para defender su doble linaje, el inca y el español. Y ese motor nos lleva directamente a su gran obra, Los Comentarios Reales. Este libro es mucho más que un recuento de hechos. Es su gran proyecto de vida para, desde su perspectiva, corregir la historia que otros cronistas españoles estaban contando, a su parecer, con muchos errores e incomprensión. Bien, y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué hace que esta obra sea tan importante? ¿Por qué se considera una obra maestra fundamental no solo para Perú, sino para toda la literatura en español? Vamos a verlo. Lo primero, lo más básico y que hay que grabarse a fuego, Los Comentarios Reales no son un solo libro, sino una obra en 2 partes. Se publicaron en momentos diferentes y, más importante aún, con intenciones muy diferentes. Este cuadro es oro molido. A ver, la primera parte, de 1609, se enfoca en la civilización inca. El objetivo es claro:
mostrar al mundo la grandeza y el orden del imperio. El tono es nostálgico, idealizado. En cambio, la segunda parte, que salió a la luz en 1617, después de su muerte, trata sobre la conquista española y las guerras civiles. El objetivo, justificar a los conquistadores, especialmente a su padre. El tono, por lo tanto, es mucho más dramático y defensivo. Si nos metemos en la primera parte, es como abrir una enciclopedia del mundo inca. Garcilaso nos cuenta de todo: geografía, religión, gobierno, costumbres, todo. Y lo hace con un propósito muy claro: corregir a los cronistas españoles que, según él, no entendían ni el idioma ni la cultura, y por eso escribían muchas cosas que no eran ciertas. La segunda parte, que él tituló Historia General del Perú, es otra historia, literalmente. Aquí el tema es la violencia. La llegada de Pizarro, la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que dejó al imperio dividido y débil, y luego las terribles guerras entre los propios españoles por el botín. Y detrás de todo esto siempre está esa motivación personal: limpiar el nombre de su padre. Pero Garcilaso no es solo importante por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Su prosa es una maravilla. Es elegante, es clara, es serena, tiene una calidad literaria impresionante. Por algo se le considera el mejor escritor en prosa de toda la era colonial en América. Un verdadero artista de la palabra. Muy bien, ya recorrimos todo el camino. Ahora vamos a la parte práctica, al resumen final, a los datos que sí o sí hay que llevarse de aquí para cualquier evaluación, lo esencial de lo esencial. A ver, 3 ideas clave. 1. Garcilaso es el símbolo del mestizaje, la fusión de América y Europa. 2. Su obra cumbre, Comentarios Reales, son 2 libros en uno. La primera parte idealiza el pasado inca, la segunda narra la trágica conquista. Y 3. Su gran motivación fue vindicar su doble herencia, la de su madre y la de su padre. Con eso, se tiene el corazón del tema. Y para cerrar, queda esta reflexión en el aire. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de entender la historia si siempre le diéramos el mismo valor a la voz de los vencidos que a la de los vencedores? La obra de Garcilaso fue, quizás, el primer gran intento de buscar ese equilibrio, algo en lo que vale la pena pensar. Mucha suerte en todo y hasta la próxima. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.